no te detengas y vamos a abrir en nuestras Biblias, aleluya, el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Versículo 4. Aleluya. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado, y el uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sen. Aleluya, puede tomar asiento. Habían dos peñascos, uno se llamaba Boses y el otro Sen. Pero vamos a entrar en contexto a esa historia para poder desarrollar. Aleluya. En el capítulo 13 del mismo libro que acabamos de leer, Primera de Samuel, empieza narrando la historia que había un conflicto entre Israel y los filisteos. En ese mismo capítulo, en el versículo 2, aleluya, nos habla que los israelitas tenían 3,000 hombres para ir a la batalla junto con Saúl. Pero asimismo, en el versículo 5 del capítulo 13 de Primera de Samuel, dice que cuando los filisteos fueron atacados, respondieron con 36,000 hombres. Ese pueblo tembló de temor al ver la cantidad de personas que estaban viendo sus ojos, al ver el poderío del enemigo, al ver que ellos solamente eran 3,000 hombres. Eso puso en crisis al rey Saúl. Y ese rey hizo holocausto, se adelantó, no esperó, aleluya, el profeta Samuel. Y el pueblo empezó a desertar. El pueblo empezó a desertar, como dice el versículo 15. Aleluya, que de 3,000 hombres pasaron a 600 hombres. 600 hombres contra 36,000. Y es importante decir eso, que hay veces que tu vista no ve las cosas y la situación puede tomar control de las cosas que tú no puedes controlar. Pero diga conmigo, hay un Dios. Aleluya. Y en el versículo 19 de ese capítulo 13, aleluya, nos habla que en la tierra de Israel no había hierro para poder enfrentar a los filisteos. No había espada, no había lanza, no había nada. ¿Qué tienes en tus manos para enfrentar al enemigo? No había absolutamente nada. Y lo más triste de todo esto, como dice el versículo 20, que los israelitas tenían que ir a la campaña de los filisteos. Aleluya.
para tratar de afilar lo que pudiesen tener a la mano. Que ellos tenían a la mano rejas, azotes, algunas hachas en su cocina. Y ellos entraban al mismo campamento de los 36,000 para tratar de afilar algo. Aleluya. Y ver si así podían combatirlos a ellos. Y el versículo 22 del capítulo 13 dice así: aconteció que el día de la batalla no halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que la tenía. Jonatán y Saúl, Saúl el rey, Jonatán su hijo, eran los únicos que tenían armas. 2 personas, todo el pueblo había desertado. Pero no quiero profundizar aquí, quiero entrar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo nos habla de una decisión que marcó la diferencia, una decisión que cambió la atmósfera, una determinación que nació dentro de un corazón donde sin pensar las cosas no dudó, vio lo que estaba aconteciendo con su aldea, pero sin pensarlo accionó. Aleluya. Jonatán tomó una decisión. Y diga al que está a tu lado: no te desenfoques. La Biblia nos habla en el capítulo 14, versículo 4, que entre los desfilados había 2 peñascos agudos, de un lado y del otro. Uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sem. ¿Qué significa esos 2 peñascos? El peñasco número 1, llamado Boses, significa peligro, significa dificultad para alcanzar las cosas, significa prueba y significa proceso. El hijo de un rey estaba viendo 2 peñascos, donde el enemigo estaba del otro lado. Aleluya. Y el primer peñasco que se llamaba peligro, su significado. Y del otro lado estaba el otro peñasco llamado Sem. Sem significa espinoso. Aleluya. Significa ese dolor, significa esa crítica, significa esa persecución que tú puedes llegar a pasar en un momento dado. Y Jonatán estaba en medio de esos 2 peñascos. 2 peñascos donde él, siendo un joven aproximadamente entre 20 y 25 años, comenzó a confiar en Dios. Esa fue una de las primeras hazañas de fe que tuvo un joven siendo un hijo de un rey. Y estando allí frente a una dificultad, y estando allí frente al otro peñasco que significaba dolor, aleluya, él estaba en medio de ese camino difícil, ese camino donde a veces nosotros nos encontramos, donde vemos hacia un lado y hay dificultad, donde vemos hacia el otro lado y hay dolor y hay crítica, donde vemos hacia un lado y solamente vemos rocas, no vemos más nada que cosas difíciles, no vemos más nada que dolor a nuestra vista. Jonatán estaba allí en el medio de esos 2 peñascos. Pero dile al que está a tu lado: tienes que cruzar al otro lado. Dile al que está a tu lado: no te desenfoques. No importa cuán grandes sean los
estén al frente de ti. Aleluya. Si hay un camino en medio, no importa el tamaño de ese camino, por algo Dios dejó ese camino, por algo Dios dejó ese sendero en medio de esos peñascos. Si hay dificultad, si hay violencia, hay un camino en medio, y ese camino es Jehová de los ejércitos, el que guía tus pasos. No importa cuán difícil se vea ante tus ojos, no importa cuán difícil sea el tamaño de ese gigante, que Dios dejó un camino trazado donde tú puedes entrar, aleluya, en medio de la dificultad. No importa cuán duro sea, ya Dios dejó algo plasmado y lo dejó en medio de los dos peñascos. Aleluya. Dios esperó que alguien tuviera la valentía. Dios esperó que del pueblo de Israel alguien tomara una decisión. Dios esperó que alguien se parara al frente de ese camino. Así como muchas veces tú no ves nada a tu alrededor, pero hay un camino en medio, y Dios necesita que tú tengas las valentías necesarias, que aunque tus fuerzas no den, que aunque tu energía no pueda, que aunque el cansancio te domine, tú tengas el carácter de pararte al frente de los dos peñascos, pararte al frente del dolor, pararte al frente de la dificultad. Así mismo como se paró Jesús en el momento que iba a ser crucificado, en ese camino era difícil, ese camino era duro, ese camino era muy difícil, pero Jesús tenía una determinación que se iba a convertir en un proceso, y ese proceso lo tiene hoy aquí. Aleluya. Y caminó hasta ser crucificado, y caminó, aleluya, hasta ser clavado. Pero te tengo noticias, que al tercer día el maestro resucitó. No importa qué difícil sea esa circunstancia, Jehová tiene control. Por eso Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aleluya. Porque Él es el que tiene control absoluto. Por lo tanto no se enfocó en ese proceso, no se enfocó en las críticas que puedas recibir. Por lo tanto no se enfocó en la dificultad y el problema que tenía el pueblo en ese momento. Cuando estás conectado con Jesús, es más fácil soportar el proceso. Por eso puedo decirte a ti, que hay un camino en medio del proceso, un camino en medio de ese dolor. Aleluya. Un camino en medio de esa dificultad. Hay un camino, aleluya, donde todo puede cambiar, donde va a haber un antes y un después, donde las cosas dejan de pasar y empiezan a renovarse las fuerzas. Hay un camino distinto en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso te puedo decir que si hay algún obstáculo en tu vida, si hay algo que no te permite avanzar, si hay algo que no te permite crecer, si hay algo que no te permite ver, por algo estoy aquí hoy, y en el día de hoy reprendo todas las chanzas del enemigo contra tu familia. Reprendo todas las chanzas del enemigo que quiera tapar tu vista. Reprendo todas las chanzas del enemigo que quiera turbarte, que quiera preocuparte, que quiera desviarte, porque hay un camino que tienes que atravesar.
quiero decir que en el nombre de Jesús, todas las cosas se pueden hacer en su nombre. Todas las cosas se pueden hacer en su nombre. Todo puede cambiar, todo puede reverdecer. Hay algo distinto en su nombre. Por eso de toda ceguera espiritual se tiene que ir cuando Él llega. Aleluya. Todos los ojos son abiertos cuando Él llega, porque Él es el camino, el que cambia la atmósfera. Él es aquel, el omnipotente, omnipresente, que tiene control absoluto. Diga conmigo, no me alejaré de Jesús. Aleluya, dígalo de nuevo, no me alejaré de Jesús. Aleluya. Y a veces es difícil en el trabajo, yo lo sé. A veces te persiguen, yo lo sé. A veces se pone difícil la familia, yo lo sé. A veces las cargas son pesadas. A veces piensas, ¿por qué estás aquí? Y entonces sudas de tu fuerza. Y a veces todo se nubla. Pero hay una palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo necesito que te enfoques en la victoria que viene. Yo necesito que te enfoques en lo que viene más adelante. No te enfoques en los peñascos, no te enfoques en la dificultad. Yo sé que hay un camino peligroso en medio, pero yo necesito que te enfoques, aleluya, en el camino de Jesús. Que extiendas tu mano y confíes en el Maestro. Él necesita que creas en Él. Él necesita que entregues más que creas que no puedas. Él necesita de ti. Que confíes, solamente confiad que Él ha vencido al mundo, solamente confiad que ella lo ha hecho, solamente confiad que Él es el que tiene el control. Aleluya, aleluya, Santo Jesús. Pero hay algo que me gusta de esa historia. Jonatán no le avisa a su padre cuando tomó esa determinación, como dice el versículo 1. Pero lo que me impacta es que en el versículo 6 del capítulo 14, aleluya, el criado no le dice a Jonatán que no. El criado le dice a Jonatán: si tú quieres ir, aleluya, al otro lado a luchar, vamos a ir, vamos a leerlo. Versículo 6 del capítulo 14. Y dijo pues Jonatán a su padre Amnón: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizás Jehová haga algo por nosotros. Quizás Dios puede hacer algo conmigo. Quizás Dios puede levantarme. Quizás Dios puede hacer algo. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Versículo 7 dice: y su criada le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Aleluya. Pues aquí estoy contigo. Aleluya. A tu voluntad. Dios quiere que hagas tu parte para que Él pueda hacer su parte. Ellos dijeron: quizás Dios. Pero no se aventura, sino que ellos creyeron que Dios puede salvar a muchos y a pocos. Ellos confiaron. Y lo que te puedo decir de este pequeño extracto
es que cuando hay un sentir, puede ser el sentir más pequeño que nazca en tu corazón. Aleluya, que Dios pone, que Dios deposita, pero solamente te lo da a ti. Yo te puedo recomendar que lo hagas. Tú no tienes que preocuparte si hay recursos. Tú no tienes que ver a tu campamento si no hay armas. Aleluya, si hay un sentir de parte de Dios depositado en ti, que es ir hacia la victoria, hacia el objetivo, aleluya, a recuperar lo que es suyo. Si tienes ese pequeño sentir, te puedo decir, no lo pierdas, no mires el problema, porque el Dios que te tiene aquí hoy es mucho más que la lógica. El Dios que te tiene aquí hoy, aleluya, es más importante de lo que dice que hay que ser realista. Porque el Dios que le creemos es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso me gusta Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Lo que creen en el sentir de Dios tienen que actuar. Y los que actúan comienzan a ver la mano de Dios. Y en la Biblia se puede comprobar. Había un hombre que creyó que los muros se podían caer dándole vuelta a la ciudad. Él no se rodeó de la gente que le decía, eso no se puede hacer. Él no se rodeó de la gente que decía, eso es imposible hacerlo. Él solamente creyó en el Omnipotente, que ese sentir dentro de su corazón lo atesoró. Y él no vio, él creyó y accionó. Y asimismo acontece con alguien llamado Moisés, que vio cruzar sus pies un mar en seco. Y no solo él, sino la gente que lo acompañaba. Y así mismo verás con tu determinación y ese pequeño deseo en tu corazón, aleluya, que con una onda, solo una onda, pudieron derribar a un gigante, porque no es con tu vista, es con Dios de tu lado. Y cuando Dios te pone ese sentir, no busques a personas incorrectas que no tienen, aleluya, nada bueno que aportarte, solamente te van a aportar negatividad. Tú no puedes, no tienes la capacidad, no estás preparado para hacerlo, tú no eres nadie para lograrlo. ¿Por qué lo vas a hacer tú? Deja que lo haga otra persona. Esas son las personas que pueden llegar a tu vida y te pueden desviar del camino. Cuando te desvían del camino, fácil te roban la victoria, porque buscaste a la persona incorrecta. Es allí donde la gente fracasa, porque no busca. Dios habló, yo voy a ir contigo. Yo creo que si tú le crees a Dios y Él te dijo ese sentir, yo voy a caminar contigo. Si Dios se habla a ti, yo voy a confiar en Dios, porque el mismo Dios que te habla a ti me va a dar convicción a mí. Aleluya, y vamos a accionar, vamos a caminar sobre esa situación. Y es allí donde las personas se desenfocan. Un joven llamado Jonathan no demuestra lo contrario. Esas personas, aleluya, son buenas, son el instrumento útil
para hacer que tú puedas fracasar en tu proyecto. Estas son las personas que pueden hacer que tu ánimo caiga. Aleluya, porque puede llegar a tu vida como esa piedra de tropiezo, pero llega porque tú buscas, aleluya, ese comentario no necesario cuando hay un sentir de Dios dentro de ti. Por eso es importante que si tienes un anhelo, aleluya, pídale a Dios para que te indique la persona correcta, para que puedas cumplir ese anhelo. Pídele a Dios que te muestre a la persona correcta para que puedas avanzar en ese camino. Aleluya. Y lo que me gusta de esa historia, y es clave, es que había muchas personas en el campamento. Habían jóvenes y guerra. Habían 600 personas que sabían batallar. Pero Jonatán, siendo un joven de 25 años aproximadamente, decidió solamente ir con su criado, porque él era que tenía el sentir. A él fue que Dios le había puesto ese diamante bruto en su corazón. Y a veces hay un sentimiento de ti, no dejes que se apague por algún comentario incorrecto, no dejes que esa llama se caiga. No dejes que la cantidad, no dejes que el tamaño de tu adversidad trunque tu pasión. Por eso, aleluya, Jonatán confió en Dios. Y Dios quiere esa parte contigo, que estés juntamente con Él, que participes con Él, que confíes en Él, aunque tú solamente tengas esa idea, porque Él así va a glorificar su nombre. Pero quiero leer con ustedes el versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, dijo entonces Jonatán, aleluya, vamos a pasar a esos hombres y no mostraremos a ellos, sino dejaré, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si no dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos, y eso nos será por señal. Aleluya. Jonatán ya estaba accionando, pero necesitaba una confirmación de Dios para saber si no se estaba equivocando en ese accionar. Aleluya. Versículo 11. Se mostraron pues ambos a los guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su pelaje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su pelaje de armas: sube tras mí, porque Jehová lo ha entregado en manos de Israel. Una acción, Dios respondió. Pero Dios no va a responder si tú no accionas. Dios espera que tú accionas para que Él pueda glorificar su nombre. Aleluya. Versículo 13. Y subió Jonatán, trepando en sus manos y sus pies, y tras él su pelaje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su pelaje de armas no iba atrás, él los mataba. Versículo 14.
Y fue esa primera matanza que hicieron con Jonatán y su peaje de arma, con 20 hombres en el espacio de una media yunga de tierra. ¿Qué es media yunga de tierra? Es la mitad de un campo de fútbol. Imagínense en la mitad de un campo de fútbol, 20 personas se celebran. Y Jonatán, aleluya, yendo a la batalla en un espacio reducido con 20 personas. Eso solamente con la mano de Dios se puede hacer. Jamás un joven puede ganarle a guerreros con experiencia. Y no solamente uno, son 20. Y estando allí, aleluya, empezó la guerra y Jonatán comenzó a hacer su parte. Pero llegó el momento donde Dios iba a intervenir. Versículo 14, aleluya, termina diciendo en el espacio de media yunga de tierra. Versículo 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico. Y la Biblia dice: y la tierra tembló. ¿Quién hizo que la tierra temblara? ¿Quién hizo que esa tierra temblara? Aleluya. Y hubo pues una gran consternación. Versículo 17. Dice: entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora y revisa y venid quién se ha ido de los nuestros. Y pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su peaje. El rey no sabía que su hijo se había ido a la guerra. El rey entró en pánico. Versículo más abajo dice: llevemos el arca, porque no sabía qué hacer, porque el hijo estaba en batalla. Aleluya. Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Lo que hizo Dios de esos 36,000 hombres confundió el ambiente, y el enemigo comenzó a luchar contra sí. Entre ellos mismos empezaron a eliminarse. Dios entró en escena solamente porque alguien pasó el camino en medio de la dificultad. Solamente porque alguien dio los pasos creyendo de que Dios iba a hacer algo. No importaba, aleluya, cuán grande era el problema. Solamente este joven comenzó a dar pasos, comenzó a creer. Dios le dio la señal y así mismo avanzó. Un deseo pequeño en el corazón te puede dar la victoria a tu problema. Pero no busques personas incorrectas. Versículo 23. Mas me salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó a la batalla a saber. Amén. Me gustaría, aleluya, cerrar con esto. Cuando hay momentos difíciles donde tú no ves las cosas posibles, siempre va a haber un deseo dentro de ti. Y ese deseo no lo pone cualquier persona. Ese deseo lo pone el Creador que hizo los cielos y la tierra. Aquel Creador que te formó y que sopló aliento de vida. Él está allá arriba y Él sabe que tú puedes. Él te ve allá arriba y Él sabe que tienes la capacidad. Por eso que Él solamente con algún deseo interno, el más pequeño que sea, lo pone dentro de ti. No dejes que nada lo opaque. No dejes que
que nada te diga algo contrario a ese deseo. Te puedo decir algo, si hay un deseo dentro de tu corazón, te puedo decir, prueba si lo que está dentro de ti es de parte de Dios. No escuches la voz del que no tiene conocimiento de Dios. No escuches la voz del que no ora. No escuches las voces del que no clama. Escucha la voz del que clama. Escucha la voz, aleluya, del que intercede. Confía en tu Dios y Él te dará una respuesta. Me gustaría avanzar. Aleluya. Israel tiene la victoria. Y pasan los días y pasan los años. Pero hay algo importante como Jonatán. En ese versículo, capítulo 13, Saúl pierde el reino. Saúl pierde el reino por hacer holocausto y no esperar a Samuel. Jonatán era el que por herencia tenía que recibir el reino porque era el hijo del rey. Pero hay algo más importante aquí. La prueba de Jonatán era que el que iba a ganar el reino era su amigo David. El amigo iba a sentarse en la silla del rey. Y Jonatán, aleluya, que por herencia le tocaba el reino, no lo iba a obtener. Prueba grande. Porque a los hijos de Dios les tocan las pruebas difíciles. Pero hay algo interesante. Jonatán tuvo la capacidad de reconocer y confiar en Dios. Y pudo servir a David. Y pudo estar con David. Y fueron tantos los lazos que atravesaban la prueba juntos, a pesar de que por herencia ese reino le pertenecía. Él podía entrar en discordia. Él podía entrar en lucha por ese reino. El pueblo no lo iba a desaprovechar porque era el hijo del rey. Tenía la votación unánime si él lo pedía, porque por herencia lo podía obtener. Pero dentro de sí confiaba en un Dios que sabía que había puesto a David. Aleluya. Y tuvo la capacidad de sobrellevar esa carga. Tuvo la capacidad, aleluya, de servir al rey. Tuvo la capacidad de apoyarlo, de estar ahí batalla tras batalla. Aleluya, tuvo la capacidad de alabar a Dios en medio de esa prueba que todos los días la tenía que ver. Todos los días veía la silla donde él se podía sentar. Pero nunca puso en duda el poder de Dios. Nunca se dejó llevar de las emociones. Nunca se dejó llevar del poder y de la riqueza. No se dejó llevar de la gloria del reino. Jonatán prevaleció. Y esa es la diferencia de muchos líderes que no saben sobrellevar las cargas cuando lo desplazan, cuando ya le quitan los títulos, cuando ya lo desplazan de que pueda predicar, cuando ya lo desplazan de que pueda ministrar, danzar, limpiar, estar en el templo. Cuando ya lo desplaza, hay algo dentro de ellos que se llama orgullo y empieza, aleluya, a crecer ese odio. No saben ser humildes como Jonatán.
Por eso que los hijos de Dios, como esas personas, crecen. Y por eso tenemos el respaldo de Dios, porque nunca ponen en duda y se mantienen firmes en cada momento. Hay momentos que Dios te quiere ver, y Dios quiere ver tu actitud. Dios quiere ver que con tus logros vas a alcanzar victoria con su ayuda, pero Él también va a dejarte algo para ver cuán capaz eres de soportarlo. Así como Pablo tenía un aguijón, así Jonathan tenía uno, así nosotros podemos tener uno. Y por eso te puedo decir, confía en Dios y no dejes que las emociones controlen tu vida. No dejes que los impulsos te llenen, aleluya, de control y de impotencia. No dejes que tu mente, aleluya, se llene de rencor, de odio, de avaricia. No dejes que cuando mires a otro, aleluya, quieras y anhela lo que él tenga. No permitas que tu mente se llene de cosas contrarias, porque eso te va a quitar la victoria. Hay un camino en medio, y el camino va a ser difícil, pero con la ayuda de Dios lo podemos avanzar y cruzar. Vamos a ponernos en pie, aleluya, para adorar a Dios.